Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Andrés. El doctor Andrés Alvarado, él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, es también postdoc en el Instituto Politécnico Nacional. Y el profesor Alvarado, el doctor Alvarado, tiene varias publicaciones en estas temáticas de estudios in silico para el diseño y desarrollo de moléculas. Y bueno, pues por supuesto que esta parte de propiedades ADMET que son pues clave, digamos, para que una molécula alcance un blanco biológico, pues el doctor también tiene amplia experiencia en esto mediante el uso de herramientas de quimioinformática. Y es que en muchas ocasiones sabemos que los que diseñamos moléculas solo nos dedicamos al target biológico y olvidamos algo tan importante como es esta parte de las propiedades de absorción, distribución, metabolismo, excreción y sobre todo toxicidad, dado que en toxicidad más del 90% de las moléculas que se llegan a proponer se detienen por una serie de factores toxicológicos que en muchas ocasiones no se consideran de manera experimental y que actualmente existen herramientas in silico que permiten hacer toda esta exploración y entonces llegar con datos más robustos de moléculas promisorias al mercado. Pues doctor, ya no te quito más espacio, bienvenido, muchas gracias por tu apoyo y pues adelante te dejo el micrófono. Muchas gracias, doctor Correa. Y muchas gracias también a todos los que nos acompañan por Zoom y por las redes sociales que se está llevando a cabo esta transmisión. Como vieron, el título de la plática es Propiedades ADMET por Quimioinformática para la selección de fármacos. Y esto pues asistido con herramientas computacionales. Como bien lo mencionó el doctor Correa, pues muchos de los fármacos fracasan ya en etapas preclínicas avanzadas o incluso en estudios clínicos, justamente por perfiles ADMET y sobre todo la toxicología. Después de que ya se invirtió bastante tiempo, bastantes recursos, pues chin, se detienen estos estudios y pues se puede volver a trabajar con estas moléculas, mejorarlas, mejorar estos perfiles y volver a estudiarlas. Y pues bueno, yo quiero iniciar esta clase con una frase que es en realidad de Parviois y sí quiero destacarla mucho porque recientemente la leí donde dice que no avanza más o no llega más lejos quien sintetiza más moléculas, sino quien selecciona o filtra adecuadamente. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que no necesariamente tenemos que filtrar, evaluar experimentalmente millones de moléculas, sino utilizar adecuadamente herramientas quimioinformáticas, computacionales, para poder llegar a moléculas candidatas con una mayor probabilidad de tener éxito. Entonces, pues podemos conseguir una molécula muy buena sin gastar tanto o en su caso ocupando los recursos que tengamos a la mano en todas nuestras instituciones donde estemos desarrollando investigación o en nuestros trabajos. Y pues bueno, esta clase la inicio con una breve descripción de lo que es el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Aquí nada más les menciono brevemente las etapas como se puede clasificar. La primera, que es la etapa uno, el predescubrimiento, eh, donde se va a ver investigación básica, observación. Esa es investigación básica, quiero destacar o resaltar más bien que proviene, como lo dice aquí, de observaciones clínicas. Este diagrama o flujo de trabajo en el descubrimiento de fármacos, los invito a que no lo veamos lineal. Sí, en el esquema está así, sin embargo, ya en la práctica esto es un ciclo, donde iniciamos en investigación básica que viene de observaciones clínicas para que nosotros podamos estudiar mejor, determinar mecanismos moleculares, los cuales están participando en las fisiopatologías, identificando nuevos blancos farmacológicos, nuevos medicamentos para esos blancos farmacológicos que ya conocemos muy bien. Posteriormente,
la etapa 2 y 3, que es el descubrimiento o desarrollo, y lo que conlleva los estudios preclínicos. Aquí nosotros podemos desarrollar moléculas generalmente en dos formas, basados en moléculas que ya conocemos, que sabemos que son medicamentos y van dirigidos hacia un blanco farmacológico, o partiendo de la estructura de la proteína o del target farmacológico. Por ejemplo, cuando hacemos una proteína, sabemos cuál es el sitio catalítico, si es enzima, un sitio de unión a ligandos, endógenos, por supuesto, o sitios alostéricos, donde también podría unirse un ligando exógeno. Recordemos que si una proteína, me voy a referir a los target proteína, pero también pueden ser ADN, ARN, glicoproteínas. Entonces, si se une, recordemos que todas las proteínas tienen estructuras desde primarias hasta cuaternarias. Y cualquier factor que se una a ellas, eh, perturbe su estructura, hace que se modifique y por tanto su actividad biológica también. Entonces nosotros teniendo diferentes números de librerías de moléculas pequeñas, ahora ya podemos ocupar moléculas más grandes o incluso péptidos o proteínas también. Y pues lo sabemos, lo sabemos muy bien como los anticuerpos. Actualmente ya tenemos o ya existe la capacidad computacional para estudiar moléculas grandes, interacciones proteínas péptidos, proteínas proteínas. Entonces, pues esta parte de la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados. Entonces, y un claro ejemplo es el premio Nobel, ¿no? De AlphaFold. Entonces, aquí en esta etapa, en la 2 y 3, vamos a identificar nuevos agentes de novo o reposicionar medicamentos que ya se utilizaban para alguna patología, ahora para una nueva, o incluso al momento de sintetizar las moléculas podemos tener un polimorfo, una estructura polimórfica, que ahora su acomodo sea diferente. Si antes era planar, a lo mejor ahora es cúbica, y ese acomodo va a cambiar todas sus propiedades. Entonces, al final es una nueva modificación que también podemos tener. Y en esta etapa es donde entramos nosotros, los estudios in silico, aunado a todos los estudios preclínicos. Recordemos que toda la parte computacional es predictiva y eso no excluye que no tengamos que validarlo con experimentos para corroborar lo que estamos prediciendo. Sin embargo, pues no es lo mismo evaluar 1000 moléculas a evaluar 5, por ejemplo. Aquí vamos a ver su eficacia, primeras evaluaciones in silico, que es toda esta parte de propiedades ADMET, acoplamientos moleculares, dinámicas moleculares, y luego nos vamos a ir a la parte in vitro, por ejemplo, cultivos celulares, aislamiento de células también, órgano aislado, por ejemplo, y posteriormente pasar a los estudios con animales, que sería in vivo, y a partir de animales también poder hacer estudios ex vivo. Y toda esta parte que ya se complementa desde la etapa uno a la etapa 3 con toda la fase preclínica, nos da la pauta para poder seguir avanzando hacia estudios clínicos. Entonces recordemos que en esta etapa vamos a buscar que tengan eficacia y seguridad para poder llevarlo hacia los estudios clínicos, que sería la etapa 4. En la etapa 4 vamos a dividir los estudios clínicos en cuatro fases y las primeras tres son la fase uno, fase 2 y fase 3. Aquí vamos a ver evaluaciones ya con humanos, vamos a ver farmacocinética, dosis, eficacia y sobre todo toxicidad. En la fase uno es un grupo pequeño de voluntarios donde solamente se va a evaluar toxicidad y farmacocinética. En la fase 2 que ya se aprobó, ya pasó la primera fase, se aumenta el número de individuos y se vuelve a evaluar toxicidad, eficacia, farmacocinética, y se empiezan a hacer diferentes cálculos farmacocinéticos. Y aquí cabe destacar que aquí ya se tiene voluntarios con la patología de estudio. Una vez que pasa la fase 2
Y normalmente muchos de los fármacos que se estudian, aquí es donde prácticamente se llegan a detener en la fase 2. Hay otros que pasan a la fase 3 que son los menos, pero y también se detienen aquí. Y de los que ya conocemos, pues son los que han rebasado estas tres fases. Ya en la fase 3 el número de estudio o la población de estudio es mayor, se vuelve a estudiar lo mismo, farmacocinética, aquí ya también se estudia la dosis, eficacia, toxicidad, pero el número de individuos es mayor, tienen la patología principal y también pueden tener otra patología u otros daños dependiendo el estudio, cómo se diseña el estudio, cuáles son los voluntarios que van a poder integrarlo. Una vez que ya ha aprobado las tres fases un compuesto químico, se aprueba por las entidades regulatorias, en México COFEPRIS, Estados Unidos FDA, Europa la EMA y las organizaciones en asiáticas, por ejemplo, o las africanas también, también tienen su marco regulatorio para poder aprobar los fármacos que salen al mercado. Aquí es donde se le conoce, aquí le llaman etapa 5, pero son la fase 4 de los estudios clínicos. Aquí va a haber un seguimiento postventa para ver si presentan efectos secundarios, efectos adversos, los cuales van a estarse reportando y también se evalúa la parte de costo-beneficio. ¿Qué te estoy mejorando y cuál es el efecto secundario que estás presentando? A lo mejor es un mareo, una náusea, pero si es para el cáncer, pues vale la pena sí analizarlo, pero pues obviamente se mantiene en el mercado. Hay diferentes fármacos que se han retirado, por ejemplo, nosotros que trabajamos con fármacos antidiabéticos, las tiazolinedionas, por ejemplo, son cardiotóxicas. Entonces, ha habido, por ejemplo, el fármaco que se llama rosiglitazona se retiró del mercado porque generaba daños cardíacos en los pacientes. Entonces, toda esta información, vuelvo a repetir ahora llegando al final del esquema, es un ciclo que esa información va a retroalimentar a la investigación básica nuevamente, perdón. Y esto para que día con día sigamos trabajando en mejorar los medicamentos, en tener nuevos medicamentos, conocer más la fisiología de los organismos en general y también la fisiopatología para poder entender las enfermedades y con ello dar mejores soluciones. Y pues bueno, en este caso la farmacología, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos la dividen en tres grandes ramas. La primera, que es la farmacocinética, y en este sentido nosotros podemos mencionar qué es lo que le hace el cuerpo o el organismo al fármaco. Una vez que entra, la farmacocinética la vamos a entender como todos los procesos que el cuerpo le va haciendo al fármaco para que entre y se excrete. Porque recordemos que esa es la biología del cuerpo, que todo lo que entra debe de salir, porque es un compuesto exógeno. La segunda parte en que se divide la farmacología es la farmacodinamia. ¿Qué es lo que el fármaco ahora le hace al organismo? Puede ser un efecto tóxico, un efecto terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que le hace? Y la tercera rama es la farmacogenética. En este sentido, pues recordemos que muchos fármacos no solamente se quedan en la membrana o citosol o no tienen actividad en la membrana o citosol solamente de la célula, sino ya se llega al material genético y desde ese punto se pueden atender diferentes patologías. Entonces, esta rama nos lleva o nos está llevando cada día hacia la medicina personalizada. ¿Por qué? Recordemos que todas las personas, si bien tenemos la misma cantidad de material genético, tenemos diferentes modificaciones. Aunque tenemos los mismos genes, eh, tenemos diferentes o ciertas particulares en expresión de las proteínas, en la respuesta a diferentes agentes exógenos. Entonces, no es lo mismo, incluso dentro de una misma familia, cómo los medicamentos
le tienen eficacia en algún individuo y en otro no. Entonces ahora llevémoslo a poblaciones, ¿no? En el mismo México. No es lo mismo a una población de la Ciudad de México que en el norte o en el sur. Y ahora si nos vamos a países, pues por ejemplo, no es lo mismo los vecinos del norte, cómo tienen una respuesta farmacológica o las personas de Sudamérica. También la respuesta farmacológica es diferente. La gente asiática o la europea, lo mismo. Tenemos diferentes respuestas y esto es debido a nuestra carga genética. Entonces, lo ideal sería que cada individuo sea tratado personalmente para una patología. Sin embargo, el mayor percance o la mayor dificultad aquí es el costo, ¿no? El tener un tratamiento personalizado es muy costoso porque, ¿qué es lo que implica? Desde los estudios previos de biología molecular, estudios genómicos, van sobre el individuo, que son estudios muy caros, que muchas veces el sistema de salud pues no los tiene o no se contempla a corto plazo integrarse. Y pues bueno, ya en nuestra charla a partir de este momento nos vamos a estar enfocando principalmente a lo que es la farmacocinética. Y en este sentido, con este diagrama, pues voy a explicar lo que es el proceso ADMET. Más adelante lo menciono, ok, no. Aquí lo voy a contemplar. Y si bien la farmacocinética la podemos entender como el proceso ADMET, muchos autores lo contemplan como LADMET. Y esto principalmente en las vías de administración enterales y principalmente en la oral, como la liberación. Obviamente también cuando, por ejemplo, un supositorio que también es una vía, la rectal, es una vía enteral, también se da una liberación, porque recordemos que el recto tiene suficientes eh, irrigación sanguínea por la cual el fármaco puede ingresar al organismo y también se va a dar una liberación. Entonces, aquí se contempla el parámetro del ADMET de liberación. Sin embargo, por ejemplo, si es una vía intravenosa, pues no hay liberación, incluso no hay ni absorción. Entonces, todo este parámetro farmacocinético va a depender mucho de la vía de administración, que son los parámetros que vamos a estar analizando. Luego también en la parte de liberación se incluye en otra parte, en otra área de las ciencias farmacéuticas, como lo es la biofarmacia, que más adelante les voy a mencionar el temario del curso que se va a estar dando, donde vamos a estar viendo temas también de farmacocinética y biofarmacia. Cálculos también, entonces continuamos con esta parte. Una vez que una persona toma un medicamento por vía oral, se va a dar principalmente la absorción y esto no es otra cosa más que la permeabilidad de una vez que se absorbe, se toma el medicamento, pasa llega a tracto digestivo, llega a estómago, con un pH ácido se puede degradar si es una cápsula, por ejemplo, si es una tableta, se puede solubilizar y una vez que pasa del estómago al intestino delgado, en la primera sección es donde se va a dar la absorción, principalmente de todos los xenobióticos, y esto está marcado a un pH básico. Entonces, la primera etapa es la absorción. Una vez que ya se ha absorbido el fármaco y entra a torrente sanguíneo, se va a dar la distribución. Y aquí tenemos varios puntos muy, muy interesantes. Aquí nada más los menciono de manera general y en la siguiente diapositiva las vamos a ir explicando un poquito más a detalle. Entonces aquí vemos la permeabilidad de barrera hematoencefálica, la unión a proteínas plasmáticas y aquí sí vamos a destacar algo bien importante. Tenemos fármacos que los vamos a estar dividiendo o los vamos a dividir en tres grandes grupos: fármacos ácidos, fármacos básicos y fármacos lipofílicos. ¿Por qué? Porque los fármacos ácidos se van a unir principalmente a la albúmina y los fármacos básicos se van a unir a la alfa-glicoproteína ácida, mientras que los fármacos que sean principalmente o altamente lipofílicos se van a estar uniendo a las lipoproteínas. Entonces, cada uno de los fármacos va a tener su transportador
por lo que es lo que va a llevar a cabo la distribución. Entonces, aquí también este punto de la permeabilidad en barrera hematoencefálica es un factor muy importante en lo que es la biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando que un medicamento llegue a una región del organismo, un ejemplo, hígado, que es un fármaco contra cáncer de hígado, y atraviesa barrera hematoencefálica, una fracción de ese compuesto se va a ir a barrera hematoencefálica y la biodisponibilidad va a disminuir. Entendamos la biodisponibilidad como la cantidad de fármaco disponible para su actividad terapéutica. Entonces, si yo tengo un ejemplo, 100 miligramos, pero 20 miligramos se van al sistema nervioso central o hacia el cerebro, pues ya nada más me quedan 80 miligramos. Disminuye su biodisponibilidad. Entonces, toda esa parte también es muy interesante y la debemos de estudiar. Otro ejemplo, lo contrario, si necesitamos que llegue al sistema nervioso central un medicamento, por ejemplo, en las patologías como Alzheimer, Parkinson, etcétera, necesitamos un fármaco que tenga una alta permeabilidad en barrera hematoencefálica para que la biodisponibilidad en esa cavidad sea mayor. Y bueno, una vez que ya se ha distribuido el compuesto, se puede acumular en tejido, se puede acumular en cerebro y también en las proteínas tisulares, por ejemplo, la melanina, también puede atrapar fármaco y también se puede mantener fijo. Y estos parámetros pueden llevar a desarrollar efectos toxicológicos. También no es lo mismo una persona en estado fisiológico que en un estado patológico como sobrepeso, obesidad, que acumulamos tejido adiposo y el mismo tejido adiposo se va acumulando en esa parte cantidades de fármacos. Esto generando un tipo de liberación prolongada. Entonces aquí uno de los mayores problemas en el tejido adiposo o la acumulación de fármaco por que no sea biodisponible pueden llevar a efectos tóxicos. ¿Por qué? Y sobre todo en los fármacos que tienen un margen terapéutico estrecho, ya que si la dosis efectiva y la dosis tóxica, su margen terapéutico es muy cortito, yo nada más puedo estar administrando dosis bajas, como el caso de los cardiotónicos. Y por ejemplo, si en el tejido adiposo se queda fármaco y se va liberando y doy una siguiente dosis, ahora la siguiente dosis más lo que se libere de tejido adiposo, el margen terapéutico es tan estrecho que puedo llegar al efecto toxicológico. Entonces, todos esos puntos son muy importantes para atenderlos y eso lo podemos estudiar muy detalladamente con herramientas in sílico. Luego, y obviamente con cálculos también matemáticos, fórmulas que los vamos a estar revisando. Posteriormente, una vez que ya se distribuyó el medicamento, este va a su sitio donde va a tener el efecto terapéutico y, como se los mencioné al inicio, todo lo que entra busca la manera de salir. Aquí hay algo bien, bien interesante que todos los xenobióticos que entran al organismo deben de ser liposolubles para poder ingresar, pero para que salgan del organismo deben de ser hidrosolubles. Entonces, obviamente, entran los xenobióticos, incluidos los medicamentos o fármacos, o todos los compuestos químicos, veámoslo así, tienen que buscar una manera de pasar de liposolubles, que son afines a los lípidos, grasas, colesterol, a hidrosolubles, que ahora sean afines al agua. ¿Y cómo se va a llevar a cabo esto? A través de lo que conocemos como metabolismo. No lo modifico y lo menciono, pero sí aclaro un punto aquí, y eso siempre lo pido que lo tengamos muy presente. El metabolismo es general, no solamente cómo se transforman los fármacos, que la manera más adecuada de mencionarlo es biotransformación. Los medicamentos o los xenobióticos y productos químicos se van a biotransformar principalmente en hígado. Entonces, el metabolismo es todo, ¿no? Incluido el ciclo de Krebs,
con todo lo de metabolismo de proteínas, que obtenemos creatinina, urea, etcétera, todo en general es un metabolismo. Este, los procesos anabólicos, catabólicos, todo en general es metabolismo. Y particularmente lo que se lleva a cabo en el hígado es la biotransformación en dos fases. Fase uno principalmente por citocromo P450, que es una de la fase que estudiamos in silico, y también en algunas proteínas que participan en fase 2. Aquí les pongo también, bueno, aquí viene en el diagrama a una proteína muy importante, que es el transportador llamado glicoproteína P. ¿Por qué? Esta es una bomba de repulsión y está en muchas células, pero principalmente se encuentra este, en intestino. En intestino permite el paso, pero también es capaz de sacar de la célula vaya del intestino lo que considere que no es apto para ingresar por carga, por tamaño, y lo puede sacar. Algo que también estudiamos en otros proyectos muy importante, por ejemplo, es en cáncer. En cáncer, las células cancerígenas sobreexpresan esta proteína como un mecanismo de defensa contra los fármacos. Entonces, esta proteína la podemos estudiar desde dos puntos de vista, en farmacocinética y como respuesta, por decirlo así, de resistencia farmacológica. Entonces, una vez que ya se biotransforman los compuestos, debemos de sacarlos del organismo, ¿no? ¿Y cómo va a ser esto? Por excreción. Entonces, los compuestos en general se pueden excretar de diferentes maneras, por la respiración, por el sudor, por el lagrimeo, por las heces y principalmente por la orina. Es uno de los principales mecanismos que se van a, eh, a excretar. Y ese punto, pues recordémoslo que hay diferentes parámetros que nosotros podemos medir en la orina, que es la vida media plasmática, bueno, y en sangre, en ambos casos, ¿no? En sangre, tenemos que centrifugar, y en plasma o en la orina directamente, y podemos ver la vida media, el aclaramiento renal también. Y pues bueno, esa parte, recordemos cómo se da, ¿no? La producción de la orina. Entra por la arteria renal, la sangre, llega al glomérulo, luego cápsula de Bowman, túbulo proximal, ahí se da la filtración, luego se da una reabsorción. Recordemos que todo lo que nos sigue funcionando se reabsorbe, glucosa, electrolitos, y luego sigue la asa de Helen descendente para reabsorber nuevamente agua, ascendente para absorber nuevamente electrolitos, principalmente sodio, y en asa de Henle se da por transporte activo. Hay diferentes bombas, como la sodio hidrógeno ATPasa en la ascendente para recuperar sodio, por ejemplo, potasio, y luego en el túbulo distal se vuelve a reabsorber y ya llega al túbulo colector, y finalmente pues con aldosterona y hormona antidiurética se regula el volumen de la orina y se excreta. Y nosotros podemos medir, aquí hay un término muy importante, que es la secreción tubular. En esto que les acabo de mencionar, el túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, están los capilares peritubulares. Y aquí que es por donde circula la sangre. De la sangre hacia los túbulos se va a dar la secreción, principalmente de fármacos, de compuestos tóxicos, de ácidos orgánicos, de diferentes metabolitos que no se pudieron filtrar en el glomérulo. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que nosotros podemos determinar a partir de la orina el tiempo de vida media. ¿Y qué es tiempo de vida media? Es el tiempo que lleva a que se excrete o desaparezca la mitad de dosis administrada. Es decir, si yo administro 1000 miligramos de un compuesto, ¿cuánto tiempo tarda
en que esos 1000 miligramos lleguen a la mitad, 500 miligramos. Cuando ya disminuye a la mitad, ese es un tiempo de vida media. Ahora, un segundo tiempo de vida media es cuando vuelve a excretarse la otra mitad. Si quedaban 500 miligramos en el mismo tiempo inicial, el segundo debe ser el mismo tiempo, por ejemplo, 2 horas. En 2 horas de 1000 miligramos pasó a 500. De 500 pasó a 250 en 2 horas. De 250 pasó a 125 en 2 horas. Y ese es el tiempo de vida media de un compuesto. Y luego el aclaramiento renal. ¿Cuál es el volumen en el cual se queda limpio o queda filtrado en un tiempo determinado? Por ejemplo, si nosotros para evaluar daño renal podemos evaluar urea, principalmente creatinina, inulina, por ejemplo, podemos evaluar cuál es el volumen que queda limpio de creatinina y en qué tiempo determinado. Y ese es el aclaramiento. Lo mismo para cada fármaco. Podemos determinar en cuánto tiempo 100 mililitros es filtrado el fármaco. Y eso lo hacemos cuantificando los compuestos en orina y en plasma. Por cálculos matemáticos podemos determinar el aclaramiento renal. Entonces, y eso también lo podemos hacer in sílico. Todos esos cálculos los vamos a estar viendo con mayor detalle y cómo lo utilizamos en los softwares. Entonces, y esos son datos muy importantes porque, por ejemplo, si tengo un valor de tiempo de vida media muy cortito, y si yo administro hasta dentro de 6 u 8 horas, pues a las 6 u 8 horas prácticamente ya se me desapareció el fármaco del sistema y ya la eficacia va a ir disminuyendo. Entonces también para todo eso nos sirve estas herramientas. Y finalmente, la toxicidad. Hay diferentes parámetros que podemos evaluar: órgano específico, podemos evaluar alguna vía de señalización y también eso lo vemos si es toxicidad aguda, toxicidad crónica, o toxicidad subcrónica. Entonces, por ejemplo, en la toxicidad crónica, si es carcinogénico, si es tumorogénico, teratogénico. Ahorita no lo voy a mostrar, pero nada más lo voy a hacer como un paréntesis que después y breviario cultural, ¿no? Que después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, viene la explosión de la investigación y desarrollo a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y al inicio con el uso de un medicamento que muchos hemos escuchado, que es la talidomida, que son isómeros R y S, pero uno sirve para las náuseas y el otro es teratogénico. Entonces, mucha gente, muchas mujeres embarazadas lo tomaban y entre los años 42 aproximadamente a casi los 60, hubo muchos nacimientos de niños con malformaciones sin extremidades superiores o extremidades inferiores y se retira del mercado. Entonces, a partir de ese punto, empieza con mayor rigurosidad los estudios de toxicidad. Lo que les mencionaba hace rato, si son carcinógenos, cardiotóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos. Por ejemplo, los antifúngicos son nefrotóxicos, ¿no? Y hepatotóxicos también. Entonces, si recuerdan o si lo han visto, hay medicamentos antifúngicos que solamente se da una toma y ya. Entonces, por lo mismo, porque si se extendiera a varias dosis o a varias tomas, puede generar un daño hepatotóxico y es muy severo. Entonces, de ahí que es importante estudiar esta sección. Les decía, aquí lo vemos un poco más detallado. Aquí aclaro algo, que ahorita nada más vamos a ver este modelo como un modelo unicompartimental, pero más adelante vamos a estar viendo cómo se comporta un fármaco en el modelo unicompartimental, bicompartimental o tricompartimental, que son los tres modelos que se estudian para los fármacos. Entonces, tenemos la dosis del fármaco, la cual se va a liberar, absorber una vez que entra a torrente sanguíneo o al organismo.
está el fármaco libre y sucede todo lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Se va una fracción, se va a unir a proteínas, otra fracción o la mayoría se queda libre, se va a reservorios tisulares y aquí se está uniendo, liberando. Y es lo que les mencionaba. Este problema sucede mucho en el tejido adiposo, en proteínas tisulares también, y eso es pues una liberación prolongada y de alta consecuencia, por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Fármacos de un estrecho margen terapéutico. Y principalmente lo que buscamos, ¿no? Que vaya al sitio de acción terapéutica. También puede irse a sitios de acción no deseados. Y esto justamente se le puede denominar ay, se me fue el término ahorita. Se puede unir a diferentes proteínas. Y eso lo vemos también en biotransformación. Por ejemplo, del citocromo y ahorita vemos en las proteínas. Si un fármaco que se une a diferentes proteínas, puede originar efectos adversos. Entonces, eso también lo debemos de evaluar. Hay diferentes técnicas ya para tratar de guiar las moléculas, por ejemplo, estudiando muy bien los sitios de unión y buscando grupos funcionales que tengan mayor afinidad. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se diseñan fármacos para microorganismos o las mismas células cancerígenas que sobreexpresan las células cancerígenas proteínas que el mismo mamífero tiene o el mismo ser humano tiene, o los microorganismos que tienen proteínas muy similares de defensa, por ejemplo, podemos empalmarlas y poder, más bien es un proceso igual computacional que se llama alineamiento y ver cuál es el sitio de reconocimiento del ligando y ver que no sean similares para que con ello nosotros podamos buscar que tengan mayor especificidad sobre esas proteínas, porque si no, pues podemos generar efectos adversos asociados a su toxicidad. Posteriormente, el fármaco que continúa libre también se va a la biotransformación y aquí se va biotransformando los compuestos, se producen los metabolitos que ahora ya son liposolubles. Hay algunos fármacos que es lo que les mencionaba, ¿no? Que se van a dar por secreción tisular y se van a poder excretar para que posteriormente nosotros podamos determinar aclaramientos también y tiempos de vida media. Y pues bueno, en el sentido tanto de excreción, de absorción, de manera general vamos a ver varios mecanismos que son de transporte pasivo por difusión facilitada. Y esto es muy importante porque nosotros, para evaluar esta parte de absorción, pues tenemos que ver mucho el pH, si tienen pKs los compuestos, y principalmente vemos las fracciones ionizadas, no ionizadas, ocupando la ecuación de Henderson-Hasselbalch para ver cómo van a estar absorbiéndose, porque más adelante vamos a ver parámetros que están influidos por todos estos parámetros de pH, concentraciones y lo cual va a llevar a cabo su transporte. Y simplemente de manera general el transporte pasivo, pues lo que nos quiere decir es que es una absorción de los compuestos sin gasto de energía. Y los tres mecanismos son de transporte paracelular, difusión en la membrana y difusión facilitada por algunos transportadores. Y luego en el transporte activo son aquellos procesos que van a estar teniendo un gasto energético. Y aquí principalmente el primario, que son con transportadores, con de ATPasas principalmente, o transportadores ABC, y lo que les mencionaba, que hay un gasto de ATP. Luego también tenemos el transporte secundario, que va a estar dado por contransportadores, y aquí hay dos tipos muy importantes, los antiportadores y los importadores. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de los importadores, son transportadores que van a ingresar o sacar de la célula dos moléculas en el mismo sentido. Y por ejemplo, aquí uno muy, muy conocido es el transportador sodio-glucosa, donde el importador sodio-glucosa va a introducir a la par primero sodio y
la concentración de sodio va a atraer a que ingrese también la glucosa, mientras que el antiportador son dos moléculas en diferente sentido. En este caso, por ejemplo, ese antiportador ingresa a la célula iones sodio, pero hay un otro transportador que es el sodio hidrógeno. Mientras que introduce sodio, saca iones hidrógeno. Entonces, serían los mecanismos de transporte más comunes y de manera general, ¿no? En este esquema, lo que es la farmacocinética, voy a mencionar, como les dije al inicio, una ingesta oral, se da la liberación, luego la absorción, que la pregunta que nos va a contestar es cómo está ingresando al organismo. Luego la distribución, a dónde se dirige, qué transportadores, a qué proteína se une, cómo, cómo está distribuyéndose en todo el organismo. Luego, el metabolismo, la biotransformación, cómo se transforma y principalmente en hígado, para que posteriormente se excrete y como les dije, ¿no? La respuesta, la pregunta es cómo se está eliminando por lagrimeo, por sudor, por heces, por la respiración, por orina, o incluso por sí, por ejemplo, en el cabello también se puede haber una eliminación. Entonces, en ese sentido, en el aspecto de la biotransformación, las enzimas principales que siempre hemos escuchado es el citocromo P450 y las reacciones que se llevan a cabo son de oxidación, tanto de los carbonos, oxígenos y desalquilaciones. Luego también tenemos en la primera fase monooxigenasas e hidrolasas de epóxido. Y esto se va a llevar a cabo en el retículo endoplásmico, que es donde tenemos los complejos de citocromo P450. Entonces, es en esta sección donde se lleva la fase uno y en el caso de la fase 2 son transferasas o son reacciones ya muy específicas. Aquí nada más por resaltar, la fase uno es oxidorreducción, la fase 2, como lo dice, son proteínas transferasas que lo que van a hacer es unir ciertos grupos funcionales para que se vuelvan más hidrosolubles. Por ejemplo, la sulfontransferasa adiciona grupos sulfatos, la UDP adiciona ácido glucurónico, la glutatión transferasa, glutatión, y así cada una de estas, grupo acetilo, grupos metilos, para que con ellos la molécula sea más soluble y pueda excretarse en orina. Y otras enzimas también están como la deshidrogenasas de alcohol, que reduce alcoholes, deshidrogenasa aldehído, y otras oxidorreductasas este, de quinonas. Entonces, nosotros principalmente, por herramientas in silico, las que vamos a estar estudiando son las citocromo P450. Esto es muy importante porque, bueno, primero, de determinar o predecir cuál es el citocromo P450 que puede estar biotransformando nuestra molécula o nuestras moléculas. Enseguida, nuestras moléculas pueden inhibir eh, más de un citocromo. ¿Y qué relevancia tiene esto? Por ejemplo, si una molécula que es muy buena como anticancerígena, pero inhibe 10 citocromos, pues ahí seguramente va a haber un problema. ¿Por qué? Porque al inhibir los citocromos va a estar impidiendo la biotransformación, puede ser del mismo compuesto, de otros fármacos, de otros xenobióticos, y al haber una acumulación o no permitir la biotransformación de otros xenobióticos, otros compuestos, con ello también se van a dar efectos tóxicos. Entonces, aquí nosotros evaluamos dos cosas. ¿Qué molécula, qué citocromo biotransforma nuestra molécula y que no tenga promiscuidad de unión por los citocromos, para que con ello nosotros disminuyamos el factor de toxicidad asociado a esta inhibición? Y con esto nosotros hay varias cosas que se pueden hacer, tanto in sílico como experimental, que también ya lo estaremos platicando, pero podemos hacer diagramas de biotransformación. Los mismos software
nos van indicando cuáles son los carbonos, oxígenos, secciones donde se pueden unir grupos funcionales u oxidar o reducir para tener moléculas. Y nosotros vamos haciendo mapas, de biotransformación y con ello saber cuáles serían los metabolitos que podemos tener de la biotransformación. Y aquí viene un punto bien importante ya, de esto, que los metabolitos también pueden ser tóxicos. Entonces, ver ahí, ¿no? ¿Qué compuesto estoy obteniendo de su biotransformación y si estos también pudieran tener toxicidad? Entonces, es un campo muy amplio también de estudio que podemos explotar bastante. Y pues bueno, en este sentido, una vez que ya tenemos hasta la biotransformación, excreción, y lo tenemos que evaluar los parámetros de toxicidad. Aquí yo les menciono porque ahora con el uso de estas herramientas, está lo que es la OSD, que es la Organización para la Cooperación Económica, y en conjunto con la ONU tienen el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Aquí nada más les voy a mencionar, por ejemplo, en su estado una guía muy amplia y solamente les voy a mostrar esta tabla ahorita, donde tenemos las vías de exposición. Ellos le llaman así, pero también para los medicamentos o xenobióticos puede ser vía oral, vía cutánea, vías respiratorias. Entonces, principalmente en la vía oral, tenemos que son miligramos por kilogramos de peso corporal. Y aquí, aquí lo clasifican en 5 categorías. Muchos de los software sí tienen las 5 categorías, otros solamente tienen cuatro y ahorita les explico por qué. Por ejemplo, aquí dice que la categoría 5, digo la categoría 1, es cuando la dosis letal 50 está entre cero menor a cero o menor o igual a 5 miligramos por kilogramo. Entonces, por ejemplo, esta categoría hay software que las respetan, otras donde unen uno y 2, 2 luego 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, formando 4. La categoría 2 es donde la dosis letal está entre 5 y menor o igual a 50 miligramos por kilogramo. La 3 entre 50 y menor o igual a 300 miligramos por kilogramo, mientras que la más segura es la categoría 5, donde la dosis letal 50 está entre 2000 y menor o igual a 5000 miligramos por kilogramo. La mayoría de fármacos que conocemos están en categoría 4 y categoría 5. Y ahorita vemos en un software donde nos da esa categoría. Y así cada uno de estos. También la OSD tiene un software donde se pueden realizar estudios QSAR y también nos da estas categorías en ese software. Y pues bueno, todas estas estimaciones, y aquí voy con lo siguiente que vamos a evaluar o a estar platicando, que la mayoría de softwares o la parte computacional la vamos a estar dividiendo en dos secciones. Datos que obtenemos meramente de fórmulas matemáticas y datos que obtenemos a partir de datos experimentales. Se hacen fórmulas matemáticas también que se alimentan con datos experimentales para poder predecir valores de nuevas moléculas. Entonces, es por ello que les voy a mostrar lo siguiente, ¿no? ¿Qué son los animales de investigación? Aquí solamente les menciono 3 ejemplos, pero sabemos que hay infinidad, o uno de los más utilizados en laboratorio, que es la rata Winsta, el ratón Balse, pero hay diferentes, eh, ¿cómo se llama? Tipos de ratas, tipos de ratones, y también el conejo, que son de los más utilizados en docencia e investigación. Y aquí recordemos que su uso va a estar regulado por la NOM en México de la 062, pero pues ya estamos pasando o ya deberíamos estar ocupando también reglamentación internacional, como la de la Academia Nacional de Estados Unidos y del Parlamento Europeo y del Consejo que es valga la redundancia, de Europa.
¿Por qué? Tenemos que ir reduciendo el número de animales y eso también la OSD tiene diferentes guías para poder reducir el número de animales. Hay diferentes estudios que se pueden hacer. En ratón, en rata, se puede hacer muy bien estudios de distribución y se puede hacer estudios de distribución con diferentes vías de administración. Por ejemplo, en este esquema se observa cómo a una rata Winston se le está administrando por cánula oral un compuesto. Por ejemplo, tenemos 5 animales. A los 5 se le administra la misma dosis vía oral y uno se ocupa como el animal cero, animal a los 30 minutos, a la hora, 2 horas, y se van sacrificando y vamos obteniendo diferentes órganos para evaluar la cantidad de compuesto en cada uno de estos y podemos evaluar la distribución. Igual, si ponemos a los animales en jaulas metabólicas, podemos obtener tanto las heces como la orina, ver tiempo de vida media, aclaramiento renal, e incluso podemos, si más bien ese nada más sería esos puntos de los mismos animales que tenemos, o podemos hacer un estudio ex vivo, obtener el hígado de los animales, purificar los microsomas y retar los compuestos en los microsomas para evaluar qué metabolitos están dando a partir de la biotransformación. El otro animal, por ejemplo, el conejo, se ocupa mucho para estudios farmacocinéticos y aquí podemos ocupar un solo animal, ya que tenemos la arteria auricular central y la vena marginal. Aquí estas dos, eh, tanto arteria como vena, en la oreja del animal se dilatan cuando uno rasura la oreja y la frota. Si es por vía oral, pues es por su hocico donde se administra, se mete la cánula y se administra. Si queremos evaluar la vía intravenosa, por ejemplo, podemos administrar en la vena marginal y posteriormente en la arteria colocar una mariposa de paso y de ahí estar tomando muestras cada determinado tiempo. Y con estas muestras y la cuantificación podemos hacer cálculos de área bajo la curva, diferentes cálculos farmacocinéticos. Entonces, sí, en este caso los animales y simplemente lo que culmino esta parte es de cuidado y manejo de animales con el principio de las 4 Rs. Estamos acostumbrados a escuchar las tres, pero este, un par de años a la fecha se ha establecido una cuarta. Entonces, el primero es el reemplazo, donde los modelos animales pudiéramos utilizarlos por modelos in vitro, por ejemplo, modelos no quiero decir que por software, porque los software, por ejemplo, para evaluar algunas actividades, em, pues están programados. Entonces se pierde mucha sensibilidad respecto a valga la redundancia, a una respuesta biológica. Pero podemos ocupar cultivos celulares y ahora tenemos la gran factibilidad de tener no solamente cultivos en 2D, sino en 3D y también experimentos ex vivo, por ejemplo, el de órgano aislado, que se puede trabajar, el refinamiento. Aquí yo siempre les digo con todas las personas que trabajo que tenemos que aprovechar lo mayor posible el animal. Si yo lo voy a ocupar para una cuestión, puedo sacar más órganos, más tejidos y ocuparlo de la mejor manera para no estar ocupando animales para cada cosa. Si de un animal puedo tener muchas respuestas a mis preguntas de estudio. Y la tercera es la reducción, y es lo que veíamos, ¿no? Como les mencionaba con las guías de la OSD. Antes daba el método de Lorky para toxicidad, y se podían ocupar de 30 a 50 animales, y ahora simplemente podemos ocupar de 5 a 6 para obtener dosis letales 50. Y así, ¿no? Con cada uno. Luego también estandarizar lo más adecuado los modelos para no tener que utilizar tantos animales. Lo ideal es que sea triplicado. Podemos tener un cuarto animal, pues sería lo ideal para evitar también sesgos, ¿no? Y estar ocupando muchos animales. Y la cuarta R, que es la responsabilidad. Em, Ese es un punto bien importante porque luego pensamos, no son animales y no sienten y no.
son seres vivos y también sienten. Esa es por una parte. La segunda y también importante, si nosotros estresamos a nuestros animales, van a tener una respuesta bioquímica a ese estrés y esa respuesta bioquímica nos puede afectar nuestros resultados que estamos estudiando. Luego, al momento de sacrificarlos, al momento de manipularlos, estar evitando jugar con los animales, no generarles dolor. El dolor también es un medio de estrés que también puede afectar muchas vías y por ende nuestros resultados. Entonces, pues igual es una invitación a esos puntos. Y ahora voy a pasar voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar a unas páginas en internet para para nada más mostrarle unos ejemplos. Ok, pues miren, un par de herramientas que podemos ocupar es y nada más son las tres que, bueno, dos o tres que les voy a mencionar, pero en realidad podemos ocupar infinidad. Una de las que vamos a estar trabajando es AdMed 3 y también varias herramientas de Swiss Road Design, que son varias herramientas de los institutos suizos de bioinformática, y aquí les menciono cuáles vamos a estar ocupando. Swiss Bisoster, Swiss Target Prediction y Swiss Admin, que es la que voy a abrir y es la que nos va a llevar a la parte de Admin, ¿no? Una de las bases de datos que vamos a estar ocupando para obtener moléculas y poder hacer ejercicios es, por ejemplo, PubChem, pero hay también infinidad. Una vez que entramos a PubChem, podemos buscar nuestras moléculas. Hay diferente información. Ahorita nada más me voy a quedar con el código SMILE, que es el que utilizamos principalmente, pero vamos a estar desglosando todas estas herramientas. Y la primera que voy a entrar es a AdMedLab, pero pero voy a abrir otra ventana para explicar algunas cosas. Ok, aquí en AdMedLab lo que hacemos es entrar en Home y esto nos va a dirigir hacia la función. Y aquí nos va a dar dos opciones, que es AdMed Evaluation y AdMed Screening. Eh, Nos va a dar lo mismo, solo que podemos subir de molécula en molécula, por ejemplo. Aquí nos dice nada más que pongamos un solo código SMILE o podamos dibujar la molécula. Cualquiera de las dos nos va a funcionar. Y si nos vamos al screening, nos va a decir que podemos cargar más número de códigos SMILE. Ok, bueno, mientras carga AdMedLab, también me voy a pasar a SwissAdmin. Aquí lo que tenemos que hacer es podemos poner un listado de códigos SMILE o solamente uno y igual le damos que lo ejecute o lo corra y empieza a obtenerse, ¿no? Aquí como es una sola molécula la obtiene rápido, pero
Bueno, vamos a explicar esta parte. Voy a poner otra más para ejemplificar algo. Por ejemplo, esa la tomé aquí, pero puede ser cualquier otra, ¿no? Este, a ver, naproxeno. Ok. Pues bueno, en el caso de Swiss Admer, por ejemplo, y en muchos artículos los van a encontrar, aquí hay varios puntos en buenos y también detalles. Por ejemplo, de los puntos que nos dan al inicio son propiedades físico-químicas, como es la fórmula K general, peso molecular, número de átomos pesados, número de átomos aromáticos, la fracción de carbonos con hibridación sp3, ángulos rotables, aceptores de hidrógeno, donadores para enlaces de hidrógeno, refractividad molar, área TPCA, que es el área de superficie polar topológica, que está dado por los heteroátomos. Y aquí voy a hacer un hincapié. Aquí, por ejemplo, lo que es el peso molecular, ángulos rotables, en aceptores y donadores bueno, lo que es peso molecular, aceptores y donadores para enlaces de hidrógeno, así como el log-P, son propiedades fisicoquímicas que también las podemos encontrar en la química medicinal o en las ciencias farmacéuticas o diseño de fármacos como reglas de Lipinski. No es algo que con lo cual tengamos que ser muy estrictos, porque al día de hoy ya sabemos que hay compuestos, bueno, hay ciertos parámetros y nada más es como adelantarles algo, ¿no? Estas reglas limitan a las moléculas para que sean por administración por vía oral. Sin embargo, como les decía, ahora ya sabemos que hay moléculas muy grandes que pueden violar estas reglas y que siguen teniendo una buena farmacocinética incluso. Entonces, como les digo, no es que sea un punto estricto, podemos tomarlas con cierta cautela y utilizarlas como un punto de filtrado. Luego están también las reglas de Weber, que en conjunto, bueno, Lipinski, o las reglas de Lipinski que les acabo de mencionar, lo que es el peso molecular, el OCP y los enlaces de hidrógeno, se establecieron por ahí más bien en 2001 con el doctor Lipinski, que analizó todas las moléculas que tenían hasta ese año de moléculas pequeñas en Pfizer, mientras que el doctor Weber estableció en GlaxoSmithKline las otros dos parámetros, que son ángulos rotables y el TPCA. Y esto principalmente, el TPCA, para poder definir qué moléculas pueden tener absorción por vía oral, pero también qué moléculas pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Y aquí justamente puse dos moléculas porque cuando una luego no sale bien el diagrama, pero Swiss Admin, algo que me gusta a mí, es esto, ¿no? Que le llama diagrama de huevo. Por la similitud de un huevo tenemos, si alcanzan a ver, se ve una elipse o una estructura blanca y adentro una estructura amarilla, como un núcleo, como si fuera el huevo y su yema. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Que muestra las figuras, las estructuras y qué nos dice las acotaciones. Que todo lo que está dentro del círculo amarillo atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Barrier blood, sí, ¿no? Barrera hematoencefálica. Brain blood barrier. Mientras todo lo que esté en el círculo blanco atraviesa o tiene una buena absorción intestinal humana. Luego aquí nos dice también, si estuvieran en rojo, que son este sustrato de la glicoproteína P, y en rojo no lo son, ¿no? Entonces no nos está dando nada de esto y ahorita lo vemos aquí abajo. Entonces, em, este esquema a mí me gusta mucho
porque es muy ilustrativo, que podemos decir qué moléculas pueden atravesar este tracto digestivo o enterocitos y la barrera hematoencefálica, dado principalmente por los astrocitos, que es y la glía, ¿no? Y este diagrama se construye con dos valores, que es el log P, que es el coeficiente de partición agua-octanol, y que vamos a estar viendo con mayor detalle, que es uno de los parámetros importantes, y el TPCA, que es el área de superficie polar topológica, y está dado por los heteroátomos. Entonces, además de estos parámetros, como les decía, aquí nos da el valor de log P em, por diferentes métodos, que los podemos ver aquí. Podemos quedarnos con el valor consenso sin ningún problema. Luego también nos da los valores de solubilidad acuosa o solubilidad en agua. Y lo mismo, nos da diferentes métodos. Y ya hablando en el aspecto farmacocinético, es un software que nos ayuda a dar un primer filtrado, porque tenemos valores, eh, pocos valores o parámetros. Por ejemplo, en farmacocinética, solamente nos dice si tiene una absorción gastrointestinal, que dice que es alta, si permea barrera hematoencefálica, dice que sí. Ahorita nos dice que no están disponibles estos valores temporalmente. Si es sustrato de la glicoproteína P también. Aquí nos dice nada más si son inhibidores de estas isoformas del citocromo P450. Más adelante les voy a mencionar déjenme ver si la tengo aquí en la mano, ¿sí? Igual en el curso vamos a estar viendo esta que me gusta mucho de la Escuela de Medicina, en el área de farmacología clínica de la universidad, déjenme decir, de Michigan. Ahí donde estaba. No, es de la Universidad de Indiana. Me gusta mucho esta página porque aquí vemos las isoformas, más bien las principales isoformas que biotransforman los fármacos. Y aquí están como los fármacos que metaboliza cada una de estas isoformas. Aquí vamos a encontrar todos los fármacos que conocemos, qué isoforma lo está biotransformando. Entonces lo vamos a estar viendo también con mayor detalle. Y esta página de SwissAdme solamente nos dice si es inhibidor de alguna de estas. Y el log KP, que es la permeabilidad en piel. Aquí el log P ya se queda, nada más nos da el coeficiente de partición agua-octanol. Y nada más les adelanto, ¿no? Es la solubilidad que tenga sobre lípidos o sobre agua. Y qué liposolubilidad tenga para atravesar la capa bilipídica, por ejemplo. Pero ahora ya hay otras plataformas que además de darnos el log P, nos da el log D. ¿Qué es eso? El log P no tiene un pH, nada más nos dice qué tanto es soluble en lípidos o qué tanto es soluble en agua, mientras que el log D ya es el mismo log P, pero a pH de 7.4. Entonces es un parámetro que a mí me gusta mucho también porque ya estamos trabajando con pHs fisiológicos. Luego, en la parte de drug lines o similitud a fármacos, aquí vemos diferentes reglas, ¿no? Lo que les mencionaba, la regla de Lipinski, que fueron establecidas eh, por Lombard-Lipinski en Pfizer, y las de Weber, que fueron establecidas en GlaxoSmithKline. Luego tenemos las de Gauss, que fueron en Farmacia, Egan, no mentira, Egan, que fue la de Farmacia, y Moog en Bayer. Todas las farmacéuticas transnacionales es algo bien, bien padre, porque tienen su área de química computacional o química farmacéutica, y ellos mismos están trabajando igual día con día para mejorar esto y obtener, ellos hacen filtrado de alto rendimiento, de millones de moléculas, ¿no? Tanto in sílico como in vitro. Ellos tienen ya sus robots, entonces, pues nosotros seguimos esa normatividad también en semejanza a fármacos. Y también aquí nos dice una biodisponibilidad, ¿no? Que está dada por 0.85. Bueno, en este caso, cada una de las moléculas tendrá sus características. Y solamente aquí voy a hacer una aclaración. Todas las reglas, por ejemplo, las de Gauss, Egan y Moog, están basadas en las reglas de Lipinski-Weber, pero modificadas. Ya iremos viendo cuáles son los parámetros de cada una de estas.
y las iremos evaluando cuáles son las que nos permiten mayor información o cuáles son las más robustas. Y así para cada una de las moléculas es lo que nos da en el caso de SwissAdmed y nos sirven para hacer un primer filtrado. En AdMed Lab, por ejemplo, les decía, ¿no? Cuando hacemos en el AdMed Screening, aquí nos permite igual cargar un archivo. Aquí es bien importante cargarlo. Los puros códigos Smile puede ser en un punto doc con listado o también en un punto CVS, que es el formato del Excel. Pero también aquí podemos pegar todos los códigos Smile. Y si se dan cuenta, con un valor, con un número máximo de 1000 Smile, está padre, ¿no? Porque ya nos permite no ir de uno en uno, sino de una vez. mm, Pegas 1000 Smile o subes 1000 Smile y te va dando tus tablas en Excel. Ustedes lo van a ver como formato CVS, pero es muy similar al Excel. Entonces, una vez que ustedes lo, lo evalúan, bueno, vamos a regresar al otro, porque aquí no nos da varios, pero les digo, en ambos casos es lo mismo, pero este lo voy a ocupar porque nada más voy a ocupar un Smile. Y esta me gusta también ya un poco más. Miren lo que les decía. Los resultados nos los da en CSV y PDF. Entonces, igual nos da propiedades físico-químicas. Ya nos va dando otros parámetros también. Y aquí lo que les decía, ¿no? Miren, por ejemplo, el log P aquí es de 2,85 y el log D, que es el mismo log P, pero a un pH 7,4 es de 2,63. Entonces, va cambiando. Luego también nos da parámetros en química medicinal, reglas de Lipinski, de Pfizer, GlaxoSmithKline, los pains, que son secciones que pueden tener algún parámetro de toxicidad, entre otros parámetros. Y ya en la parte de farmacocinética, en absorción nos da la permeabilidad en células CACO. Las células CACO 2 son células provenientes de enterocitos, que son las células que tenemos en intestino delgado. Y luego también tenemos las células MDSK, que son células no recuerdo ahorita bien si son de riñón o de hígado de perro, pero ahorita lo revisamos. Luego Pampa, que es un método matemático que establece también para permeabilidad o absorción. Aquí sí es inhibidor o sustrato de la glicoproteína P, absorción intestinal humana, la fracción libre del fármaco del 20% fracción 30 y 50 que también es importante. Luego la distribución, lo que es la unión a proteínas plasmáticas, protein binding. ¿Cuánto está unido a proteínas? Aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, 97,9. Hay parámetros y aquí algo padre es que AdMedLab nos da un rango, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que un fármaco con una alta unión a proteínas pues tiene un bajo índice terapéutico y lo óptimo es que sea menor al 90%. Luego también tiene un volumen, su volumen de distribución, permeabilidad de barrera hematoencefálica, fracción libre y si es inhibidor de algunos transportadores que es lo que veíamos hace rato, ¿no? Los transportadores de transporte activo, que son algunos de estos, que los iremos viendo. Luego en biotransformación, aquí nos da ya dos aspectos, si es inhibidor o sustrato, y de las principales isoformas de citocromo P450. Y luego en excreción nos da el aclaramiento plasmático y tiempo de vida media. Aquí está muy, muy, muy interesante esta parte porque nos va guiando cómo seleccionar o filtrar en base a sus resultados. Luego aquí tiene algunos toxicóforos o reglas de toxicóforos que siguen, podrían aplicarse a nuestras moléculas. Entonces, nos va diciendo si pueden ser tóxicas en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, en toxicidad acuática, carcinogenicidad, genotoxicidad o mutagenicidad este, y así cada una de esos parámetros. Luego en toxicidad, si son bloqueadores de receptores HER, que está dado que estos receptores, si se bloquean, generan cardiotoxicidad. Luego también hepatotoxicidad por DILI
que es daño hepático inducido por fármacos, toxicidad ambiental también, que es estudio en AMES. Aquí también nos da toxicidad aguda oral en ratas y nos los da en miligramos por kilogramo. No es logarítmica, si no me equivoco. Bueno, otra no me acuerdo, pero nos da este valor y luego hacemos la transformación. Luego también nos dice si es este sensibilizador de la piel o genera un daño dérmico, por ejemplo, carcinogenicidad, si genera corrosión o irritación en ojos, si hay alguna implicación o daño respiratorio, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad inducido por fármaco, neurotoxicidad inducido por fármaco, también si puede ser ototóxico, si genera daño en oídos, hematotóxico que genere daño en los glóbulos rojos. De hecho, hay una prueba de citotoxicidad donde uno toma una muestra de sangre y evalúa los fármacos para ver qué tanto destruyen los eritrocitos y determinar concentraciones citotóxicas en cuenta si es genotóxico, inmunotóxico, citotóxico también en líneas celulares. Y se obtienen otras concentraciones como el S50. Este, estas ya son sobre, por ejemplo, tetraimena piriformis, que son para daño ambiental. Esta es en Daphnia magna. Y esta última es en, no me acuerdo que es un vertebrado también, invertebrado que se ocupa. Y también tenemos en vías de señalización donde puede estar afectando implicaciones, ¿no? Por ejemplo, en las aromatasas. Estas en la vía de señalización de Pepargama, en la vía de señalización de P53. Y así en cada una de estas. Entonces, AdMedLab nos da bastante información. Hay muchísimas herramientas más que vamos a estar viendo. Y por último, en el aspecto experimental, por ejemplo, vamos a evaluar, aunque ya cerré PubChem, y algo que ya es muy factible también y se ocupa, ¿no? Pero muchas veces mm, no lo hacemos porque no sabemos programar, pero ahora una ventaja con las IAs es que podemos pedirle, por ejemplo, a ChatGPT o a Gemini o incluso a Cloud, que nos generen los códigos de programación y posteriormente no nos vamos a ir a Python. Sí van a ocupar base de Python y las bibliotecas de Python como RDKit para, miren, aquí viene, ¿no? Para poder, hacer un filtrado de moléculas. Por ejemplo, aquí le pedí que lo generara y me generó para 3 moléculas nada más, pero vamos a agregar una más. Por ejemplo, a esta le vamos a dar que la corra y una vez que termine nos va a dar un formato igual en Excel. Nos va a generar ahorita vamos a ver qué es lo que nos está generando. Le puse que un filtrado ADMET y vamos a ver qué es lo que nos genera. Qué datos, ¿no? Ya ocupando la librería RDKit. Mientras podemos agregar otra molécula para ver. Ok, vamos a copiar todo igual. Aquí podemos agregar nosotros nuestras moléculas. Bajamos y ahora le vamos a poner molécula 4. Vamos a cambiar el código SMILE. Ahora vamos a hacer Sopolrestat, por ejemplo. Aquí vamos a cambiar el código SMILE. Y, ok, aquí en vez de ibuprofeno, le vamos a poner Sopolrestat. Una vez que nos genere una herramienta o un código, lo probamos, por ejemplo, y ahí empezamos a cargar nosotros nuestras moléculas. Por ejemplo, las primeras tres, que eran la molécula uno, 2 y 3, nos da el peso molecular, log P, TPCA, donadores y aceptores de hidrógeno, ángulos rotables, anillos aromáticos, átomos pesados,
fracciones, violaciones a las reglas de Lipinski, si cumple Lipinski o no, si cumple Weber, absorción oral, si es favorable, por ejemplo, Pines. Si no cumpliera los Pines, nos diría cuáles. Igual los Brains son otras estructuras, por ejemplo, grupos de, ay, perdón, se me fue el nombre. Eh, Ahorita les digo, ¿no? El que tenía en mente. Luego de la descripción también, por ejemplo, aquí dice que sí tiene una alerta en branch y nos dice cuál es el grupo fenol éster. Entonces nos los va diciendo, ¿no? En este caso, revisarlo, que es su sugerencia, y listo, ¿no? Aquí nada más yo le puse que me generara el código para admin, ¿no? Y eso lo hizo por parámetros físico-químicos y algunos descriptores. Pero uno le puede poner o pedir que te lo genere para todas las moléculas que tú quieras, ¿no? Entonces ya le pusimos ahora con support restart, le damos nuevamente que lo corra y esto es en Google Colab. Entonces ahorita que termine de correrlo, nos va a dar otro. Y ahora, vamos a ver cuál es. Que ahora este nuevo ya no, ya debe de traer este azopolresado, molécula 4. Y efectivamente, ¿no? Tenemos molécula 1, 2, 3 y 4 la nueva. Y así las que le vayamos adicionando, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ir viendo. Ahorita nada más es un pequeño ejercicio, para observarlo. Pero vamos a estar viendo, aquí yo les menciono, ¿no? Por ejemplo, en ChatGPT es el plus, pero también podemos generar con Gemini y con Cloud. Cloud también es de registro nada más en Google y posteriormente ocupar este Google Colab y de esa manera uno ya le va a ir pidiendo qué es lo que queremos evaluar, peso molecular, log-P, donadores y aquí le podemos ir metiendo todas las características que nosotros querramos. Luego igual cómo los va a ir filtrando y finalmente pues nuestros resultados, ¿no? De ADMET, que son los que, mira, incluso aquí nos los va dando, ¿no? Nos los da aquí y también en Excel. Entonces, pues estas son parte de algunas herramientas que vamos a estar viendo en el curso y nada más para culminar esta parte, les muestro, ¿no? Un par de ejemplos de artículos. Por ejemplo, aquí, en este artículo que está titulado Screening Virtual Integrado, Perfil de ADMET y Simulaciones de Dinámica Molecular de Nuevos Inhibidores Naturales de histona desacetilasa C6 con el potencial en amilioratas de generación de músculo esquelético. Entonces, ellos, lo que hicieron aquí fue primero hacer acoplamientos, vieron cuáles moléculas tenían mejor afinidad sobre sus proteínas y ellos hicieron un perfil ADMET muy amplio que la verdad a mí me gustó muchísimo por todos los parámetros que integraron desde en la parte de absorción, distribución, metabolismo, excreción. Luego toxicidad, propiedades físico-químicas, drug line y química medicinal. Entonces, una vez que ya seleccionaron las moléculas, vieron qué moléculas eran las más ad hoc, tanto por ADMET como por docking, y son las moléculas que finalmente les realizaron estudios de dinámica molecular, que solamente fueron dos, más su fármaco de referencia. Al final fueron tres moléculas, porque recordemos que los cálculos de dinámica molecular tienen un alto costo computacional. Entonces no es lo mismo hacer un docking masivo de, no sé, 100.000 moléculas con Autodoc Vina que hacer, pues igual, ¿no? 100.000 dinámicas, pues tampoco es como muy factible. Y estas se quedaron ya cortas a 200 nanosegundos. Ahora ya como que lo mínimo son 500 nanosegundos. Si no me equivoco, ya está un picosegundo, algo así. Luego, este otro ejemplo es fármaco-informática y simulación, estudios de simulación de dinámica molecular para identificar inhibidores de moléculas pequeñas como potenciales inhibidores de esta vía de señalización de sinasas, que está asociado a la regulación de la presión sanguínea. Entonces, ellos lo que hicieron fue un esquema muy similar. Aquí está. Diseñaron un farmacóforo, hicieron docking, luego
de todo de estos compuestos, también evaluaron ADMET y finalmente terminaron con dinámicas moleculares. Entonces, por ejemplo, igual aquí, ese es el cristal que ocuparon, su farmacóforo. Este es, ok, la sensibilidad del farmacóforo para seleccionar ligandos. Un pequeño un perfil ADMET que hicieron. Este es más pequeño, pero pues todo se complementa, ¿no? Todas las herramientas son complementarias. Es algo muy importante en la química computacional. No voy a descubrir la mejor molécula solamente haciendo ADMET. Voy a hacer ADMET y ese ADMET es parte de un estudio más complementario. Diseños de farmacóforos, estudios QSAR, estudios SARS, estudios de docking, dinámica molecular. Y eso ya es un trabajo completo que nos puede llevar a una publicación como esas que les estoy mostrando. Luego de esto, también aquí tienen propiedades físico-químicas y finalmente los acoplamientos y cómo se unen las secciones del farmacóforo que tienen sus estructuras seleccionadas con el sitio de unión de las proteínas. Y lo mismo, después de esto, seleccionaron las que se fueron a dinámica molecular y solamente fueron tres. El RMSD y RMSF, que es lo mínimo, radio de giro, y ahora ya se calculan otras energías. Entonces, ya nada más para culminar, los quiero invitar al curso que se va a estar llevando a cabo, que está titulado Propiedades ADMET por Quimioinformática para la selección de fármacos. Y pues bueno, aquí en la página de Parabiois pueden encontrar el temario. Es un temario general y como les mencionaba, ¿no? Consta de la unidad uno que es quimioinformática y desarrollo de fármacos. Tiene varios subtemas. La unidad 2 farmacocinética en fármacos, que es ADMET. eh, Generalidades. Luego vamos a tener el concepto, bueno, viene dentro de esto el concepto LADMET. La unidad 3 que es herramientas computacionales para la predicción. Unidad 4 bases de datos y quimiotecas y solamente, pero complementariamente a esto, vamos a estar viendo cálculos de farmacocinética, algunos modelos que se utilizan y también algunos detalles de biofarmacia aplicado también al diseño de fármacos. Entonces, eso sería todo por mi parte, doctor Correa, y nuevamente les agradezco el espacio. Pues muchas gracias, doctor Andrés, este, por el esfuerzo que hiciste y bueno, pues después de todo esto que nos has compartido, estoy seguro que los muchachos que están aquí presentes, pues también, vieron que valió la pena la espera. Digo, no fue mucha, pero bueno, yo creo que nos hemos quedado con buen sabor de boca. Algo importante, pues, es que para manejar estas herramientas, siempre lo hemos dicho, hay que tener los conceptos teóricos muy sólidos, porque la computadora pues no sabe lo que uno quiere, entonces tú tienes que tener bien la teoría para que sobre esa teoría le pidas a la computadora la información que se requiere y obviamente después viene todo el proceso de análisis correspondiente. Pues le dejamos el micrófono a los jóvenes que están aquí con nosotros. Si alguien quiere preguntarle al doctor Andrés, aprovechemos ahorita que está en este momento aquí presente con nosotros. También pueden escribir sus preguntas, cualquier duda que tengan con toda confianza, ¿eh? Porque pues finalmente es un foro de discusión, de dudas, de análisis, de aprendizaje sobre todo y bueno, pues así que no se sientan inhibidos para preguntar nada. Así que adelante, si alguien quiere preguntar. Buenas noches, yo tengo una duda. Sí, adelante. Respecto a lo que estábamos viendo de SwissAtme, ¿Sí? sobre el diagrama de huevo, bueno, ahorita lo estaba haciendo con la molécula con la que yo trabajo y mi duda es qué tan precisos son como este diagrama o este análisis hecho por
quimioinformática, porque pues ahorita haciéndolo con esa molécula, pues digámoslo así como que echa para atrás una de las hipótesis que tenía sobre mi tesis doctoral, entonces justo me generó esa duda ahorita de qué tan preciso es. Mira, recordemos que todas las herramientas in silico, son predictivas. Entonces, lo que vemos in silico tenemos que corroborarlo experimentalmente. Lo que sí es que tenemos que ver cuál es el log-P y el TPCA, y eso al graficarlo sí nos da un buen parámetro de saber si se absorbe por tracto digestivo e incluso si permea barrera hematoencefálica. Entonces, estos programas están alimentados también con datos experimentales. Entonces, sí tienen un buen porcentaje de de buena predicción. Y además, esto tú lo puedes corroborar con todos los artículos donde se han evaluado moléculas con SwissADME y posteriormente se han hecho los experimentos. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, igual, si más adelante, bueno, te interesa el curso o algo, igual lo podemos revisar con mayor detalle. Vale, gracias. Creo que en los mensajes, doctor, hay una pregunta. Dice, ¿qué herramientas en sílico se pueden utilizar para evaluar la solubilidad y permeabilidad de los fármacos? Yo nada más les mencioné ahorita SwissADME y AdmedLab, pero hay infinidad de herramientas que nos permiten evaluar qué era solubilidad. Eh, Quiero entender que tu pregunta de solubilidad está dirigida hacia la solubilidad acuosa, David. Entonces, varias herramientas nos dan el log S para saber cuál es la concentración de compuesto que se solubiliza en un mililitro de agua, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, esto es muy importante en la parte de farmacocinética cuando estamos hablando de la parte de excreción, pero también es importante cuando estamos contemplando diseñar experimentos para ver si es solamente hidrosoluble, que sería lo ideal, y ya no tenemos que ocupar otros compuestos como DMCO o aceites, por ejemplo, que llegan a ser hasta cierto punto dañinos para células o animales. Entonces hay varios programas y luego la permeabilidad de los fármacos también. Vamos a ver la permeabilidad en tracto digestivo, en piel, como lo mencionaba, que es lo principal, ¿no? Donde podemos ver esa parte. Y también están estos que les acabo de mencionar. Y pues hay una librería de herramientas en sílico muy grande que ahorita no se las mostré, pero también las vamos a estar viendo. Otro más, ¿no? AdMedsar, por ejemplo. Algo que es muy bueno, ahorita no recuerdo el nombre, pero es otra librería que está creciendo y está a base de deep learning, de grafos, redes neuronales, que también nos predice la permeabilidad. Y algo que también yo hago y también lo vamos a estar viendo, es esta parte, ¿no? Como lo que les mencioné o les mostré en escribir códigos, tanto en Cloud, por ejemplo, solamente si nos interesa, solamente estos dos parámetros podemos generar nuestro código, pedirle a Cloud que solamente lo genere para esos dos parámetros y que el código se dirija a varias librerías de Python que tengan estos parámetros. ¿Para qué? Para que nos arroje todos los datos que encuentre y posteriormente tal vez sacar un consenso. Entonces, no sé si por ahí haya respuesto tu pregunta, David. Ok, no sé si alguien más tenga alguna otra duda, comentario. Ok, David. Estoy checando acá en el chat, si no hay por aquí dudas, ya les estoy preguntando. Este,
Me parece que no tenemos. Si alguien más aquí quisiera preguntar, también estamos todavía en tiempo. Y bueno, ya puse también el link de YouTube para quien quiera volver a verlo y ahí están nuestros datos de contacto. Ya el doctor mostró el curso, pusimos aquí el link por si alguien quiere después tomarlo. Adelante. Seguro van a aprender bastante de teoría y también van a aprender mucho a manejar herramientas donde ya el doctor Andrés pues empieza a platicarles un poquito de programación y empleando todas esas herramientas de inteligencia artificial y programación en Python que hace unos años para entrar a ese tipo de manejo de códigos tenía que ser uno informático. Y bueno, pues ahí es donde ahora hay que aprovechar las herramientas de inteligencia artificial. Y todo esto, no recuerdo si Francisco era quien preguntaba que qué tan confiable es. Y bueno, esto es tan confiable que las mismas instancias regulatorias internacionales como la EMA, la ICH, pues están migrando al uso de estas tecnologías. Y ya el doctor Andrés lo mencionaba, esto está nutrido de datos experimentales y bueno, el objetivo, por un lado, el uso de estas herramientas es disminuir el número de animales, hacer procesos más rápidos, economizar y muchas ventajas que esto tiene. Entonces, no tenemos escapatoria, tenemos que entrarle al manejo de estas herramientas y como ustedes pueden ver, pues, hay profesores expertos como el doctor Andrés y el resto de colaboradores de Farbius que pues los van llevando de la mano. Ya el doctor Andrés mencionaba algo muy acertado, que es una combinación de muchas herramientas para poder optimizar y hacer moléculas, reposicionar moléculas, pero que esto pues da o ayuda de manera muy acertada y a alta velocidad, sobre todo para los que hacemos investigación en instancias académicas. Y bueno, también la industria, sobre todo la macroindustria farmacéutica, pues el doctor lo menciona que tiene laboratorios nada más para este tipo de investigaciones. Pues no sé si algo quisieras aportar ya para cerrar doctor Andrés. Pues nuevamente agradecerle, doctor, el espacio, invitarlos al curso y pues nada más que tengan una excelente noche. Pues muchas gracias, gracias a todos, que han estado aquí con nosotros, al doctor Andrés que hizo un esfuerzo importante también por estar aquí en este momento y pues seguimos en comunicación. Yo espero que los veamos por ahí en el curso que próximamente también ya estará anunciándose en redes sociales. Pues que tengan buena noche, muchas gracias, hasta Hasta luego. luego, que estén muy bien.